Buen día, tengan todos ustedes bienvenidos nuevamente a esta cuarta clase de este mes. Y como ustedes saben, en la última clase que tuvimos, les comenté que Educación y Cultura llegaba a su fin, esa asignatura, donde obviamente estuvimos hablando de la importancia de la cultura, elementos importantes que una cultura tiene y cómo esta cultura es importante para nuestra educación, para nuestra sociedad. Y obviamente ahí también iba el tema del arte, ¿no? Vemos cómo el arte es importante, igual que como sociedad lo tengamos y obviamente desde la escuela se pueda dar lo que son estas asignaturas, porque es el desarrollo para una buena educación y un buen desarrollo también para lo que es el conocimiento y la sociedad. El día de hoy les doy la bienvenida a esta tercera asignatura que tenemos en el primer cuatrimestre, que es la sociología educativa. Dentro de lo que es la sociología educativa, el día de hoy vamos a estar trabajando sobre qué es el conocimiento, la ciencia, vamos a conocer diferentes tipos de conocimientos y nos vamos a centrar en el conocimiento científico. Vamos a ver los pasos que nosotros tenemos que llevar a cabo para poder hacer una investigación. Posteriormente vamos a estar trabajando con las ciencias naturales, las vamos a comparar también con lo que son las ciencias sociales. Vamos a ir hablando cada una de ellas y por último vamos a estar también trabajando con lo que es la sociología, cuál es el concepto de sociología, cuáles son los elementos de la sociología, perdón, y también vamos a estar hablando acerca de lo que es el origen y el desarrollo del hombre a partir de lo que es la sociedad. Y para trabajar con esto es importante ver lo que es la comunidad primitiva, saber qué es la civilización, qué civilizaciones nosotros tenemos. Y por último, ya para terminar la clase del día de hoy, vamos a estar trabajando con las instituciones sociales, su origen y obviamente el desarrollo de algunas religiones. ¿Se acuerdan que la clase pasada estuvimos viendo el concepto de religión y también estuvimos trabajando lo que era parte de su importancia para nuestra sociedad y algunas religiones que hay en el mundo, ¿ok? Entonces, nuevamente les doy la bienvenida a todos ustedes. Recuerden que saquen obviamente su cuaderno para ir haciendo apuntes y al final de esto vamos a hacer un cuadro comparativo juntos. Entonces les pido que si tengan a la mano un cuaderno para ir haciendo juntos lo que es un cuadro comparativo y al final vamos a estar haciendo lo que es también un mapa. Entonces vamos a empezar nosotros con el primer tema, como lo están viendo en pantalla, vamos a hablar sobre el concepto del conocimiento. Principalmente ustedes deben de saber que todos los seres humanos, todos tenemos esta capacidad para poder identificar, observar, analizar, aprender lo que va sucediendo en nuestra realidad y obviamente lo que nosotros vamos aprendiendo, nuestros aprendizajes, los vamos a utilizar para tener un beneficio propio. Esto entonces quiere decir que estamos hablando que el conocimiento se está conformando con toda la suma de todos estos elementos que les estoy explicando, ¿ok? Ahora, vamos también a conocer que esta parte de lo que es la capacidad que tiene el ser humano y que nos identifica, obviamente, de analizar, de razonar, de comprender, de utilizar algo muy importante que veíamos las clases pasadas, la razón, nos va a ayudar obviamente a enfrentar lo que es nuestra realidad, a enfrentar todo lo que se va a venir en nuestra vida, perdón. ¿Cómo se obtiene el conocimiento? Ustedes van a decir, bueno, recuerden que el conocimiento es la información y las habilidades que nosotros los seres humanos vamos adquiriendo a través de lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, en preescolar tú adquiriste conocimientos que te ayudaron a enfrentar los primeros problemas que ibas teniendo. Después, cuando pasamos a la primaria, estos conocimientos se van reafirmando, se van fortaleciendo y se van aprendiendo más cosas que de igual manera vas a tener la capacidad mental para obviamente adquirirlos y ocuparlos en la vida. Y así posteriormente con cada proceso educativo en el cual nosotros nos vamos enfrentando, vamos nosotros aprendiendo, vamos ocupando esta capacidad para poder identificar, observar, analizar todos los hechos y la información que nos rodea.
Ahora, vamos a ver que el conocimiento no solamente va a ser un término general, sino también existen diferentes tipos de conocimiento, que es lo que nosotros vamos a ir conociendo en la clase del día de hoy. Primero tenemos el conocimiento empírico, el conocimiento racional, el conocimiento filosófico, el conocimiento científico y el conocimiento técnico. Pero vamos a empezar con el primero, que es el empírico. Recuerden que aquí se obtiene a través de la experiencia. Nosotros aprendemos también de las experiencias. Estas experiencias pueden ser negativas o pueden ser positivas. Un ejemplo muy claro que yo siempre doy en el conocimiento empírico es cuando a un niño a lo mejor le estamos insistiendo que no puede tocar cierto objeto porque se puede lastimar y el niño va y lo hace, ¿ok? A lo mejor es un objeto caliente y en eso él tiene una sensación de dolor. Entonces aquí él ya aprendió algo a través de una experiencia y ya no lo va a volver a hacer. Entonces recuerden que este es el conocimiento empírico en el cual nosotros aprendemos a través de las experiencias. Repito, pueden ser negativas o pueden ser positivas. En conocimiento racional, obviamente es donde nosotros vamos a ocupar la razón, tal y lo dice su nombre, ¿no? Conocimiento racional, donde implica un proceso cognitivo que va pasando por procesos mentales. Ejemplo, simplemente la escuela. ¿Ok? En la escuela nosotros ocupamos este conocimiento de la razón y donde vamos haciendo un proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora, conocimiento filosófico. Obviamente aquí va a entrar todo lo que tiene que ver con esta parte de la metafísica, con este conocimiento crítico. Posteriormente vamos a hablar sobre el conocimiento científico, que es un tipo de conocimiento verificable, ¿ok? Donde lleva una metodología, un objetivo, hubo selecciones. En este conocimiento científico es donde obviamente es verificable, ¿ok? No es a lo mejor, no es quizá, esta investigación me arroja esto, no. Es una investigación verdadera, verificable, que obviamente a través de lo que fueron hipótesis, a lo mejor de lo que fue tu experimentación, tu observación, el planteamiento del problema, porque obviamente son los pasos que vamos a ir conociendo el conocimiento científico, nos llevó a arrojar una respuesta acerca de un tema en específico. Y ahora vámonos con el conocimiento técnico. Recuerden que el conocimiento técnico está ligado con un tipo de conocimientos que utiliza herramientas para la solución de problemas, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver que este conocimiento es muy importante dentro de lo que es la relación de una persona. ¿Por qué? Porque gracias al conocimiento nosotros buscamos, ¿ok? Deseamos también, ¿por qué? Porque deseamos siempre aprender más y más, ¿ok? Analizamos, comprendemos, razonamos, ¿ok? Entonces esto es muy importante que ustedes vayan identificando acerca de lo que es el conocimiento. Ahora, este tipo de conocimientos vamos a también a conocer algunas características principales, especialmente de algo que se llama teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento a veces es confundida con esta parte de lo que es la epistemología, que la epistemología, recuerden que es una rama de la filosofía, pero bueno, no nos vamos a cambiar mucho de tema, nos vamos a centrar ahorita con la teoría del conocimiento, que se centra en estudiar el conocimiento humano, porque ustedes nunca se han preguntado, ¿qué es el conocimiento? ¿Cuál es el origen del conocimiento? ¿Cómo es posible que nosotros tengamos conocimiento? ¿Cómo sabemos si un conocimiento es verdadero o también puede ser falso? Y que si el conocimiento obviamente se implica con una operación intelectual o puede acceder a un modo intuitivo. Bueno, pues gracias a la teoría del conocimiento, estas respuestas hoy en día tienen lo que son respuestas, ¿ok? Entonces recuerden que especialmente el conocimiento proviene principalmente de las experiencias, ¿ok? Es decir, a través de nuestros sentidos. Y después, esto se le llama empirismo. Después viene el racionalismo, que sostiene una parte significativa del conocimiento que se deriva de la razón. Entonces, la teoría del conocimiento nos dice que el conocimiento tiene origen en el empirismo, que es a través de la experiencia y de los sentidos, y del racionalismo, que obviamente es el conocimiento donde se deriva la razón, ¿ok? Entonces, esto es parte de lo que es la teoría del conocimiento que
Es importante conocerla, que recordemos que esta teoría del conocimiento, pues es el estudio especialmente del conocimiento humano. Y bueno, en otros casos, recuerden que el conocimiento humano es un tema abordable en muchas áreas, ¿ok? ¿Por qué? Porque obviamente tiene diferentes características y condiciones, porque no solamente es un conocimiento en general. Yo ya les había dicho que ahorita vamos a conocer varios tipos de conocimiento que nosotros tenemos, ¿ok? Muy bien, entonces aquí espero que no tengan ninguna duda. Vamos a ir realizando un mapa juntos acerca del conocimiento, porque después vamos a compararlo con lo que es la ciencia. Entonces, saquen su libreta, por favor. Vamos a empezar a hacer un mapa juntos. Muy bien, tal y como ya lo están viendo en su pantalla, vamos a ir haciendo juntos este mapa mental sobre lo que es el conocimiento. La primera pregunta que debemos de contestar en el mapa mental es saber qué es el conocimiento. Sabíamos ya que es la capacidad. ¿Qué capacidad de quién? Exactamente, del ser humano, ¿ok? Que tiene el ser humano. Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos sobre qué es el conocimiento? Sabemos ya que es la capacidad que tiene el ser humano. ¿Para qué? Muy bien, para identificar, observar y analizar. ¿Qué va a observar? ¿Qué va a analizar? ¿Qué va a identificar el ser humano? Exactamente, lo que sucede en su alrededor, ¿ok? Muy bien, entonces ya sabemos que el conocimiento es una capacidad que tiene el ser humano para, obviamente, analizar, comprender, razonar lo que sucede en su alrededor. Pero también recuerden que en la parte del conocimiento es aprender. Aquí vamos a poner otra palabra clave, que es aprender y que obviamente está relacionado, es aprender y se relaciona exactamente con su realidad. Muy bien. Con su realidad. Este yo creo que es el concepto más importante sobre el conocimiento. Ahora, te dice, ¿cómo se adquiere el conocimiento? Yo les hago esta pregunta a ustedes. ¿Cómo se adquiere el conocimiento? Analicen, por favor. Bien, pues espero que tu respuesta tenga que ver, obviamente, con estas características que tenemos en pantalla, que recuerda que obviamente se adquiere mediante procesos cognitivos, enseñanzas, aprendizajes. Hablábamos hace un momento de las experiencias positivas, negativas, de los sentidos y sin olvidar que de la razón. Ahora vamos a ver características del conocimiento. ¿Cuál sería una característica importante del conocimiento? Uso del pensamiento. Uso del pensamiento. Ahora, se transmite por medio del lenguaje y ustedes lo saben. Esto también es importante y obviamente viene siendo una característica importante. Se transmite por medio del lenguaje y se expresa también, ¿vale? Estas son algunas características importantes de lo que es el conocimiento. Y recuerden que se basa en la realidad tal y lo veíamos en la primera parte, ¿no?
Aquí vamos a colocar, se basa en la realidad. Permítanme un momento. Se basa en la realidad. Muy bien. ¿Ok? Entonces ya sabemos, uso del pensamiento, transmite por medio del lenguaje y también se expresa. Se basa en la realidad. Esto también es importante que nosotros lo vayamos colocando. Muy bien. Ahora, vámonos con la siguiente, los tipos de conocimiento. ¿Qué tipos de conocimientos nosotros conocemos? Ustedes mencionen ahí dos que ustedes hayan escuchado, conozcan, por favor. Claro que sí, el primero es el científico, que es el en el cual nosotros vamos a estar hablando el día de hoy. Tenemos también el empírico. Ahorita les voy a explicar cada uno de ellos, ¿ok? Esta parte de lo que es el práctico. Claro que también el conocimiento filosófico. Estos son algunos tipos de conocimiento que nosotros tenemos. Claro que todavía tenemos más, ¿ok? Vamos a ir, ahorita se los voy a mencionar. Por ejemplo, tenemos el teológico, ese yo creo que también es importante colocarlo. Y bueno, tenemos el empírico, el matemático, el filosófico, el intuitivo, el práctico, el directo, el indirecto, el conocimiento privado. Pero bueno, vamos a empezar a hablar primero del científico, el que nosotros acabamos de colocar. Bueno, recuerden que el conocimiento científico es el que se obtiene a través de lo que es un método, que se llama método científico. Este conocimiento, recuerden que se genera a través de una serie de pasos, los cuales obviamente tenemos que ir siguiendo en secuencia ordenada y que tiene características que no van a tener otros tipos de conocimientos, ¿ok? Ahora, ustedes se van a preguntar cuáles son esos pasos, maestra. Bueno, es la observación, la hipótesis, el diseño de experimentación, la experimentación, el análisis, la conclusión, que ahorita en un momento vamos a ir conociendo, ¿ok? Ahora nos vamos con el siguiente conocimiento, que es el conocimiento empírico. En este, bueno, recuerden que se basa principalmente, como lo decíamos hace un momento, de la experiencia. Ya hasta dimos un ejemplo de esta situación, ¿ok? Ahora nos vamos con el siguiente, que es el práctico, que obviamente es mediante las acciones que nos ayudan también a modelar nuestro comportamiento. Entonces, aquí estamos diciendo que el conocimiento práctico va de la mano con los ejercicios técnicos, ¿ok? Muy bien, ahora nos vamos con el siguiente, que es el filosófico. Bueno, aquí vamos a ver que en este tipo de conocimiento nos vamos a enfrentar con una serie de conclusiones a las que el ser humano es capaz de llegar mediante algo que ocupamos, que es el razonamiento filosófico, es decir, a través de métodos reflexivos, críticos y deductivos, que va proponiendo lo que es la filosofía. Y posteriormente les dije que también íbamos a notar el teológico, que es aquel conocimiento que va de la mano con lo que es lo religioso, con la religión, que tiene una relación con la fe, con las religiones, y que obviamente aquí va a defender su fuente de verdad absoluta. Esto es importante y bueno, son algunos tipos de conocimiento que nosotros estamos aquí dejando en claro. Muy bien, ahora vamos con otra característica importante de lo que es el conocimiento. Ya tenemos qué es, ya sabemos cómo se adquiere, ya tenemos algunas características y ya tenemos tipos de conocimiento. Bueno, y la siguiente idea importante es que nosotros tenemos que conocer para qué nos sirve el conocimiento. Yo les dejo que ustedes analicen esta pregunta, ¿para qué sirve el conocimiento? Claro, para poder comprender. Sí, tener. Ok, muy bien.
poder comprender, muchos de ustedes yo sé que dijeron esta respuesta, tener una mejor percepción de lo que es el mundo y claro, algo muy importante es tener un punto de vista aquí, tener un punto de vista. Claro que propio. Entonces, estas son algunas situaciones del por qué es importante y para qué sirve el conocimiento. Y ya nos vamos con la última en esta parte. Y bueno, la última característica que nosotros vamos a colocar en el conocimiento es la siguiente. Sería entonces, ¿por qué es necesario? ¿Por qué es necesario que nosotros tengamos esta capacidad que es el conocimiento? Simplemente para desarrollar las habilidades. Esto sería, yo creo que la respuesta concreta y correcta. Desarrollar las habilidades y también la resolución de problemas. Gracias al conocimiento nosotros podemos resolver cualquier tipo de problema que se nos enfrente. Entonces, voy a dejar aquí que se vea más completo el mapa. Ok, listo. Yo creo que ahí se está viendo perfecto. Si ustedes no fueron anotando como íbamos explicando estas características, estas partes importantes de lo que es el conocimiento, bueno, aquí le puedes colocar pausa al video para que tengas este mapa en tu cuaderno, ¿ok? El conocimiento, qué es, cómo se adquiere, características, por qué es necesario, para qué sirve el conocimiento y al final tipos de conocimiento. Muy bien, entonces espero que hasta aquí no tengas ninguna duda y al último, antes de que terminemos el tema del conocimiento, te voy a mostrar una imagen que también necesito que la tengas en lo que es tu libreta, ¿ok? Entonces les muestro la imagen, denme un momento. Muy bien, entonces antes de mostrar la imagen que les dije que necesito que también tengan dentro de lo que es su cuaderno, vamos a ver qué es el conocimiento científico o también se le conoce como método científico. Recuerden que este tipo de conocimiento es el que nos va a ayudar a nosotros a resolver o a solucionar problemas, como comprobando los hechos, de alguna manera generando un conocimiento que sea válido. Y para hacer esto nosotros tenemos que ayudarnos de una metodología, que es lo que nosotros ahorita les voy a ir explicando, de este método científico. Entonces recuerden que este tipo de conocimiento es el que va a buscar de explicar, de comprender todo lo que tiene que ver con las leyes que los rigen, ¿ok? Entonces es un conjunto de hechos verificables que están de alguna manera sosteniendo la evidencia, que obviamente fueron recogiendo a través de diferentes estudios y dentro también de los siguientes pasos que nosotros vamos a conocer. Este conocimiento científico, recuerden que es una herramienta de investigación que es la cual nos va a permitir generar un conocimiento objetivo. Vuelvo a recordarles, para verificar la veracidad o la falsedad de algún medio de aplicación. ¿Okay? Entonces, por eso nosotros nos tenemos que seguir con algunas etapas o pasos que en un momento les voy a ir mostrando. ¿Okay? Entonces, algunas características importantes del conocimiento científico es que es reproducible, que cualquier persona en cualquier lugar tiene esta capacidad de obtener los mismos resultados sin que la prueba se realice de la misma forma. Objetivo, ¿qué quiere decir esto? Que obviamente se consagra de los hechos que son verídicos, sin importar la creencia del investigador. Ahora, racional porque busca una explicación de las cosas. Sistemático, ¿por qué? Porque su aplicación tiene un orden y una jerarquía. Ahora, vamos con lo siguiente, voy a cambiar de diapositiva.
Los pasos del conocimiento. Bueno, los pasos del conocimiento es a partir de la observación, el planteamiento del problema, la hipótesis, la experimentación, el análisis y la conclusión. Esta es la imagen que yo les decía que también deben de tener en su libreta porque nosotros nos estamos basando en el conocimiento científico. Primero, tal y como lo está en la pantalla, observación. ¿Qué nos quiere decir este primer paso? Bueno, consiste en encontrar primero el tema de importancia en el cual nosotros vamos a hacer esta opción, que es observar y comprender dicha investigación, ¿ok? ¿Para qué? Para poder recoger los datos que sean datos de realidad. Ahora, en esta parte, recuerden, el primer paso debe de ser riguroso, deben de estar atentos a los hechos. Siguiente paso es el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema, recuerden que es a partir de los datos que ya hemos nosotros de alguna manera recopilado durante la etapa de la observación. Aquí obviamente es donde el investigador se va a plantear la segunda pregunta o cuestión que quiere resolver. El tercer paso, tal y como lo estamos viendo, es la hipótesis. Recuerden que este tercer paso de este método científico es realizar una proposición que va a permitir dar respuesta a la cuestión planteada originalmente. Básicamente es una suposición, la cual, ojo, va a ser aceptada o rechazada en un futuro, cuando se termine, obviamente, todo este método científico. Ahora nos vamos con la experimentación. Aquí en la experimentación, antes que nada, primero tienen que hacer una planeación, un diseño de experimentación de qué es lo que van a hacer para ejecutarla. Aquí en esta etapa, recuerden que en la experimentación se busca demostrar lo que ustedes colocaron en la hipótesis, ¿ok? Por medio, ojo, de uno o varios experimentos. Y obviamente aquí ya se trata de simular el fenómeno estudiado de una forma específica para ver su evolución. Ahora, ya como siguiente paso, en el número 5, tenemos el análisis de los resultados. En este paso intermedio, recuerden, es donde ustedes van a anotar y van a analizar todos los datos obtenidos durante la experimentación con el objetivo de facilitar su comprensión para resumir y presentar la información donde se realizan los cálculos, las gráficas, los resúmenes, las tablas, en esta parte de análisis del resultado. Y el último paso en este método científico o conocimiento científico es la conclusión. Cuando nosotros ya tenemos toda nuestra información organizada y de una forma comprensible, se va a exponer las conclusiones y aquí es donde se va a proceder a redactar la teoría correspondiente en lo que nosotros estuvimos observando, estuvimos haciendo nuestra hipótesis. Ahora, aquí algo muy importante es que si el resultado del experimento hace que la hipótesis sea de alguna manera errónea, aquí es donde ustedes pueden elaborar una nueva hipótesis que concuerden con los datos obtenidos. Entonces, aquí yo siempre les insisto que la hipótesis es modificable, es editable, porque de acuerdo a los resultados que te dio tu experimentación. Espero que hasta aquí no tengan ninguna duda acerca de lo que es el método científico o conocimiento científico. Recuerden que es uno de los cuales nosotros más utilizamos en nuestra realidad, porque obviamente ante cualquier problema cotidiano es posible que nosotros vamos a ejecutar los pasos ya mencionados. Muy bien. Entonces, perdón que me haya quedado pausada, pero estoy esperando que ya hayan tenido en su libreta esta parte de lo que es la imagen, los pasos. Y un ejemplo de método científico, por ejemplo, saber de dónde provienen las hormigas. Primero tenemos que observar, ¿no? Observar desde dónde inicia su caminito, ¿ok? Todo el camino que ellas van recorriendo. Después, el planteamiento del problema, que es lo que nosotros queremos conocer, saber. La hipótesis. Aquí nosotros a lo mejor ya tenemos una idea de dónde provienen.
Después vamos a hacer un experimento o varios para saber nuestro resultado. Y en el análisis de resultados, recuerden que vamos a anotar todos los resultados, todo lo que estuvimos obteniendo. Y en la conclusión vamos a saber si nuestra hipótesis fue correcta o incorrecta. En caso que es incorrecta y no supiéramos bien de dónde provienen las hormigas, que invanden a lo mejor nuestra cocina, nuestro hogar. Entonces aquí nosotros lo que vamos a hacer es editar nuestra hipótesis, ¿ok? Esto es muy importante dentro de lo que es el conocimiento científico. Imagínense, con un tema muy breve estamos haciendo este método científico, imagínense ahora con temas de mayor importancia, ¿ok? Entonces recuerden que el método científico es muy importante en diferentes áreas. Y bueno, esto sería todo en estar hablando de lo que es el conocimiento. Espero que ustedes ya tengan en su libreta, perdón, todo lo que nosotros hemos estado observando. Aquí también yo tengo lo que les acabo de decir, lo que estaba en la libreta, ¿ok? En la libreta, en las diapositivas. Ahora vámonos con el siguiente tema, que es la ciencia. En donde, ¿qué es la ciencia? Nosotros vamos a conocer qué es, características importantes y ejemplos. Esto también va a ser importante. Entonces, continuamos. Muy bien, tal y como lo están viendo en la pantalla, tenemos ahora el concepto de ciencia. Recuerden que la ciencia es un conjunto de conocimientos que están organizados jerarquizados y comprobables. ¿Por qué? Bueno, porque se están obteniendo a partir de algo que se llama observación. Pueden ser, ojo, en fenómenos naturales, en fenómenos sociales y artificiales. En esta parte, bueno, vamos a ver que la ciencia también va de la mano con la experimentación, ¿ok? Entonces, la ciencia vamos a ver que son contenidos diferentes, son diferentes conocimientos, diferentes saberes en lo técnico, en las teorías, hasta dentro de lo que son las instituciones. Deme un momento, disculpen el ruido. Muy bien, disculpen esta pausa que hicimos. Bueno, pero saben que a veces no podemos controlar el ruido del interior y del exterior también. Bueno, entonces recuerden que esta ciencia, este conjunto de conocimientos, pues va a ir de la mano, fíjense muy bien, en descubrir todo lo que de alguna manera gira en nuestro universo, todo lo que nos rodea. ¿Mediante qué? Mediante métodos racionales, también demostrables, y que en esta parte de lo que es la ciencia tiene un objeto de estudio, que es cuantitativo y también cualitativamente. Ahora, otra característica de lo que es la ciencia es que se fundamenta en lo que es la investigación, en lo que es lo crítico, lo analítico y que también va a establecer los pasos. En este caso, lo que acabamos de ver, el método científico, ¿ok? Para poder generar leyes, modelos, teorías. Y bueno, recuerden que dentro de lo que es esta parte es importante conocer la cantidad del conocimiento especializado en lo que obviamente es esta comunidad científica. Ahora, recuerden de dónde proviene la palabra ciencia, pues estamos hablando que viene del latín, ¿ok? Y que se traduce como conocimiento. Su empleo, obviamente, para denominar el estudio crítico de la naturaleza, es a partir del siglo XIX, cuando se empezó a emplear el término científico, ¿ok? Para referirse a quienes practicaban todo lo que la vida llamó filosofía, ¿ok? Entonces, bueno, no nos vamos a ir a otras ramas, sino simplemente estamos conociendo esta parte de lo que es el concepto de las ciencias. Ahora, las ciencias se dividen en ramas. ¿Cuáles son estas ramas que van a tener las ciencias? Las ciencias naturales, las ciencias formales, las ciencias sociales son ramas que tiene obviamente nuestra ciencia. Ahora, este conjunto de saberes que están organizados en tres ramas, que se las acabo de mencionar, vamos a empezar principalmente con las ciencias naturales. Cambiamos de diapositiva.
Y nos vamos con las ciencias naturales, ¿ok? Estas ciencias naturales, que son también conocidas como ciencias de la naturaleza, nos están diciendo que son todas aquellas disciplinas científicas que dedican parte de todo lo que es su estudio a la naturaleza, empleando que el famoso método científico para poder reproducir experimentalmente todo lo que tiene que ver con los fenómenos de nuestra naturaleza, ¿ok? Entonces, en esta parte de lo que son las ciencias naturales tenemos lo que es biología, la física, la química, la astronomía, la geología, que igual aquí nosotros lo tenemos, ¿ok? Ciencias naturales, física, química, geología, biología, medicina, astronomía, paleontología, que obviamente vamos a ir conociendo a cada una de ellas, ¿ok? Entonces vamos a empezar con estas ciencias naturales, principalmente la física. ¿De qué se encarga la ciencia de la física? A ver, les doy unos minutos para que ustedes lo analicen. Muy bien, exactamente. Estudia propiedades y transformaciones de todo lo que tiene que ver con la materia, con fenómenos de todo tipo y obviamente que interroga, experimenta y también ocupa esta parte de lo que es la teoría. Entonces, esta ciencia de la física, recuerden que está dedicada a investigar, analizar todo lo que tiene que ver con la evolución constante de la naturaleza y del universo que nos rodea, ¿ok? Muy bien, ahora sí, nos vamos con la siguiente, que es la ciencia de la química. ¿De qué se encarga la química? Recuerden que obviamente estudia la composición y la estructura de las propiedades de la materia, ¿ok? Ya sea en diferentes formas, en elementos, en especies, en compuestos, en mezclas y hasta en sustancias, ¿ok? Entonces, esto es la ciencia de la química, una ciencia que tiene por finalidad no solo descubrir, sino también saber todo y crear, ya que de alguna manera es hacer compleja la materia, ¿ok? Muy bien, y ahora enseguida nos vamos con la siguiente ciencia, que como ustedes lo tienen en pantalla, es la geología. ¿De qué se encarga la geología? Bueno, pues es una ciencia natural que se encarga de estudiar la composición y la estructura interna de nuestro planeta Tierra, ¿ok? Esta ciencia, bueno, se encarga de estudiar el interior de nuestro planeta Tierra, ¿ok? Y entender cómo ha evolucionado nuestro planeta, también junto con sus habitantes, desde los tiempos más antiguos hasta la actualidad. ¿Y cómo lo estudian? Mediante el análisis de las rocas, ¿ok? Entonces, esto es algo muy importante de la geología. También, obviamente, se va a encargar de estudiar lo que tiene que ver con volcanes, con terremotos, con los movimientos de las placas. Y bueno, así vamos a ir trabajando, ¿no? Muy bien, enseguida vámonos con la biología. ¿De qué se encarga la ciencia de la biología? Principalmente ustedes deben de saber que también es una rama de las ciencias naturales y que estudia a los seres vivos y obviamente todos sus procesos que estén relacionados con la vida, ¿ok? Entonces, en la biología, recuerden que obviamente nos ayuda y nos permite investigar a través igual de lo que es el método científico y de la observación y de la experimentación, todo relacionado con la vida, todo lo relacionado con la vida, ¿ok? Entonces, aquí esta ciencia estudia todos los seres vivos, desde su origen, su evolución y también sus características de animales, plantas, hongos, todo lo que tenga vida. Muy bien, y enseguida nos vamos con una ciencia que también es muy importante, que es la ciencia de la medicina, que estudia la ciencia de la medicina y porque obviamente es muy importante. Principalmente recuerden que pues va a estudiar todo lo que tiene que ver con la salud, ¿ok? Con la salud en cómo prevenir, en cómo cuidar, en cómo asistir enfermedades, ¿ok? Es la ciencia de curar
y de alguna manera precaver las enfermedades, ¿ok? Entonces, en esta parte de lo que es la ciencia de la medicina, recuerden que ayuda a entender mejor el comportamiento de nuestro organismo, con el fin, como bien les digo, de prevenir, diagnosticar tempranamente las enfermedades y también curarlas, ¿ok? De alguna manera para no llegar a la muerte. Es uno de sus objetivos de esta parte de lo que es la ciencia de la medicina. Y bueno, es muy importante porque nos permite vivir más tiempo. Gracias a sus investigaciones, a sus descubrimientos, nosotros los seres vivos, todos los seres vivos podemos llegar a vivir más tiempo, mejorar nuestra vida, cuidar nuestra salud y que también gracias a esta ciencia que es la medicina, pues hay medicamentos, nos proporcionan medicamentos que curan enfermedades, alivian dolores y obviamente también de alguna manera nos van a aliviar los sufrimientos haciendo una vida más agradable. Esto es la parte de lo que es la medicina y ahora sí nos vamos con la siguiente que es la ciencia de la astronomía. Muy bien, recuerden que esta ciencia de la astronomía, pues es la que se encarga de estudiar todo lo que tiene que ver con los cuerpos celestes del universo. Obviamente aquí se incluyen las estrellas, los planetas, los satélites naturales, los cometas, todo lo que tiene que ver con nuestro universo, ¿ok? Entonces es una ciencia que se dedica al estudio de los cuerpos celestes que te acabo de ir mencionando, ¿ok? La siguiente ciencia, tal y como la tienes ahí también en pantalla, nos está diciendo que es la ciencia de la paleontología. ¿De qué se encarga de estudiar esta ciencia? Principalmente se encarga de interpretar y de estudiar el pasado de la vida sobre la Tierra, ¿ok? ¿A través de qué? De los llamados fósiles. Esta ciencia obviamente también pertenece a las ciencias naturales y se encarga, repito, de estudiar el registro fósil para poder reconstruir la historia de la vida en la Tierra. Estas son solamente algunas ciencias naturales que yo te acabo de colocar y te fui explicando, pero obviamente tenemos más ciencias naturales que te las voy a dejar ahorita en un mapa, en un cuadro, para que tú las puedas copiar, ¿ok? Entonces vamos a continuar. Este cuadro que les voy a presentar, les pido que obviamente lo tengan también en su libreta. Bueno, tal y como te lo comenté, ahí tenemos la tabla de las ciencias naturales, ¿ok? Física, química, geología, astronomía, geografía, genética, botánica, anatomía, también tenemos la parte de la fisiología, la biología. Son algunas que no te comenté en la diapositiva pasada y bueno, es importante que también las tengas y las copies, ¿ok? Estas son las ciencias naturales. Espero que no tengas ninguna duda. Vamos a continuar. En este momento le puedes poner pausa al video para poder copiar esa tablita pequeña que tenemos, ¿ok? Muy bien, vamos con el siguiente tema, que ahora es hablar sobre las ciencias sociales. Antes que dar ejemplos, tenemos que conocer qué son las ciencias sociales, cuáles son sus características y después vamos a estar hablando sobre cuáles serían, cuáles entran en lo social. Como ustedes saben, las ciencias sociales también se conocen como las ciencias humanas. Estas ciencias se encargan de estudiar todo lo que tiene que ver con la interacción social, con el comportamiento del ser humano y con todo su entorno social, con todo lo que pasa en nuestro entorno, ¿ok? Entonces, vamos a ver que dentro de lo que es esta parte de las ciencias sociales va a tener diferentes ramas, ¿ok? Estas diferentes ramas, cada una está relacionada con la sociedad y con el comportamiento humano. ¿Por qué se distinguen de las ciencias naturales? Ah, bueno, porque las ciencias sociales se encargan específicamente de hablar sobre las relaciones sociales, sobre los grupos de personas, sobre cómo se compone la sociedad y cómo se manifiesta también la sociedad, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con hablar algunas características de las ciencias sociales, principalmente que van a presentar problemas metodológicos y también epistemológicos, ¿ok? Que son propios, diferente a lo que son las ciencias naturales. Aquí, sin embargo, en la ciencia social
en las ciencias sociales, ustedes deben de saber que ha existido una mayor discusión respecto a cómo se constituye, ¿ok? Una ciencia social. De hecho, vamos a ir viendo algunos estudios de disciplinas sociales que se involucran con el razonamiento y la discusión racional, ¿ok? Entonces, vamos a ir viendo que dentro de lo que es esta parte de las ciencias sociales, vamos a encontrar diferentes ciencias, ¿ok? Principalmente, ¿qué áreas o qué disciplinas tenemos? La antropología, ¿ok? Es una ciencia social, la política también, la economía es una ciencia social, la parte de lo que es la historia, la lingüística, la psicología, la sociología son algunos ejemplos claros de lo que son ciencias sociales, ¿ok? Muy bien, vamos a continuar con más características de las ciencias sociales. Recuerden entonces que son las que se encargan de estudiar todo lo que tiene que ver con lo social, lo cultural y el comportamiento del ser humano, ¿ok? Y que obviamente van a ser un conjunto de conocimientos en el cual se van a estar estableciendo en diferentes disciplinas. ¿Cuáles son? Les vuelvo a repetir, antropología, sociología, psicología, la economía, la geografía, las ciencias políticas, la historia. En comparación de muchas de las ciencias naturales, en su mayoría son relativamente jóvenes, ¿ok? A estas ciencias sociales se les considera ciencias jóvenes en comparación a las ciencias naturales, ¿ok? Ahora, su enfoque de las ciencias sociales es que su objeto de estudio se va a ir en especialmente con lo que tiene que ver con métodos interpretativos, ¿ok? En esta parte. Y también vamos a ir conociendo que en general van a estudiar al ser humano desde su dimensión social y cultural, en cómo el individuo se va desarrollando y cómo se relaciona, obviamente, en el mundo. Ahora, las ciencias sociales se consideran que son históricas, es decir, que obviamente estudian hechos que ocurren una sola vez, ¿ok? Y bueno, vamos a ir viendo que también son métodos similares a las de las ciencias naturales porque van a tener el carácter inductivo, con como otros basados en lo que es la reflexión, la interpretación de los hechos de un marco teórico, ¿ok? Bueno, muy bien, y suelen ser interdisciplinarias. ¿Por qué? Bueno, porque van implicando que están interrelacionadas con otras. Por ejemplo, la sociología está estrechamente relacionada con lo que es la antropología. Y la geografía, obviamente, también está relacionada con lo que es la antropología. Y bueno, recuerden que su historia de las ciencias sociales se da con la invención moderna, ¿ok? Hablar de la historia de la psicología, pues es que tienen sus raíces diversas dentro de lo que es la antigüedad. Desde el comienzo del movimiento de la ilustración es cuando obviamente empiezan a surgir estas ciencias sociales y obviamente se van evolucionando las ciencias naturales, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a ir hablando de cada una de ellas en esta parte. Vamos a empezar con la antropología. Voy a cambiar. Ok, ahí tenemos ciencias sociales. Bueno, primero tenemos la historia. La historia, recuerden que se encarga de estudiar, de documentar el pasado del ser humano, obviamente en una secuencia cronológica, en un orden. La narración va en orden. Ahora, se consideran que obviamente aquí la historia es importante para nuestra humanidad, ¿ok? ¿Y desde dónde inicia la historia? Desde la invención de la escritura. Muy bien. Ahora vámonos con la siguiente, que es la antropología. Bueno, es una ciencia que se encarga de estudiar al ser humano y que intenta comprender a la humanidad desde un punto de vista holístico, ¿ok? En esta parte se ocupa de los aspectos biológicos y también aspectos culturales de quién, del ser humano. Muy bien, ahora vámonos con la siguiente, que es la de sociología. En esta parte, bueno, ustedes saben que se dedica al estudio de la sociedad, ¿ok? Incluyendo los patrones de cómo nosotros nos relacionamos, la interacción social, aspectos culturales y también de la vida cotidiana. Permítanme un momento, bueno, ya pasó el ruido.
no hay problema. Recuerden que son cosas que obviamente no podemos nosotros controlar. Vámonos siguiente con la demografía. ¿De qué trata esta ciencia? Principalmente ustedes deben de saber que esta ciencia también es muy importante y que va ligada especialmente con lo que es la antropología y con lo que es también la historia. Y bueno, se basa en estudiar a la población humana de todos los ámbitos que obviamente nosotros nos relacionamos, ¿ok? Entonces, obviamente incluye el pasado, el presente y el futuro, por eso les digo con cuáles se relacionaba. En esta ciencia de lo que es la demografía, podemos ver que pues va a estudiar todo lo que tiene que ver con las poblaciones humanas, ¿ok? Cómo se distinguen una a otra y obviamente se va a apoyar de la sociología, de la antropología, de la historia y también, ¿por qué no?, de la psicología. Ahora vámonos con la siguiente que tenemos, las ciencias políticas, ¿ok? ¿De qué se encargan las ciencias políticas? ¿Qué estudian las ciencias políticas? Bueno, como ustedes saben, esta ciencia se encarga de estudiar y de analizar todo lo que tiene que ver con las relaciones del poder, ¿ok? Implícitas o explícitas. Se encarga de estudiar la autoridad y también los individuos, los grupos, las organizaciones, las estructuras, todo lo que tiene que ver con el poder. De eso se encarga la ciencia política, que obviamente va a analizar todo lo que tiene que ver con estas relaciones del poder, ¿ok? Muy bien, bueno, espero que en esta parte no te haya quedado ninguna duda. Recuerden que también las ciencias políticas, bueno, se va a encargar también de analizar la organización del poder en una sociedad. Y vámonos con la última que tenemos, que es la económica. Bueno, esta también es una ciencia muy importante en todas las sociedades. ¿Por qué? Bueno, porque se va a encargar principalmente de estudiar la economía de las sociedades, de cómo están organizadas, ¿ok? Cómo las sociedades hacen el satisfacer sus necesidades. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través de un conjunto de bienes y de recursos, ¿ok? Entonces, esta parte de lo que es la economía, deben de saber que pues se encarga de estudiar todo lo que tiene que ver con la economía, con todo lo que tiene que ver con los bienes de que el ser humano obviamente vamos teniendo, ¿ok? Y obviamente se encarga de estudiarlo por región, ¿ok? Por lugar, por contexto. Entonces, la economía es una ciencia social que estudia todo lo que tiene que ver con producción, distribución, consumo de bienes y servicios, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con el sistema y las actividades económicas y que también va a tener sus grandes ramas la economía. Muy bien, bueno, espero que en esta parte no te haya quedado duda de lo que son las ciencias sociales y cada una de ellas cuáles son sus objetivos y sus tareas, ¿ok? Entonces voy a mostrar una imagen para que tú también la puedas tener en tu libreta. Tal y como lo tenemos en esta pantalla, bueno, aquí tenemos el ejemplo de las ciencias sociales, ¿ok? Nosotros fuimos comentando algunas y obviamente es importante hablar de la educación porque recuerden que es algo que nosotros estamos estudiando, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir la ciencia social de la educación? Principalmente recuerden que esta ciencia se encarga de estudiar el comportamiento humano y de la sociedad en que obviamente dentro de lo que es el ámbito de la educación, ¿ok? A tratarse obviamente del comportamiento humano, se tiene que tratar con lo que es el conocimiento en esta parte y obviamente recuerden que esta ciencia social en la educación pues va a tener diferentes carreras universitarias como las ciencias de la educación, que fue algo que nosotros hablábamos al principio de la licenciatura y también obviamente dentro de lo que es la pedagogía, ¿ok? Recuerden que obviamente en esta parte pues son disciplinas, son ciencias que obviamente están trabajando con lo que es
la educación, ¿ok? Muy bien, y estas son ciencias sociales que nosotros tenemos. Antropología, ciencias de la comunicación, economía, educación, geografía, historia, lingüística, derecho, ciencias políticas, psicología y la sociología, que es el término en el que nosotros ahorita vamos a comenzar a hablar. Entonces te doy unos minutos para que comiences a copiar esta imagen de todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales, ¿ok? Bueno, en este momento le puedes poner pausa al video para poder copiar y nos vamos con lo siguiente que, como bien te lo mencionaba, la sociología. Aquí vamos a conocer qué es la sociología, de qué trata, ¿ok? Vamos a ver características de la sociología. Y bueno, vamos a empezar que la sociología, recuerden que es el estudio de las relaciones e instituciones sociales humanas, ¿ok? Esto es lo primero que debemos de conocer. Es una disciplina que también se va a encargar de analizar todo lo que ocurre o ha ocurrido en una sociedad, ¿ok? También va a criticar frente lo que es la sociedad, ¿ok? Entonces, la sociología, en grandes palabras, recuerden que nos está diciendo que es una ciencia social que se dedica a estudiar a las sociedades humanas, dentro desde sus fenómenos, sus interacciones, sus procesos de cambio, de conservación y tomando en cuenta su contexto histórico y también cultural, eso no se nos debe de olvidar. Entonces, esta ciencia, recuerden que obviamente va a ir de alguna manera relacionándose con empleando técnicas, métodos de investigación y también en la parte científica. Ahora, la sociología es fundamental en nuestros tiempos, ¿ok? Es una ciencia contemporánea porque, bueno, está estudiando todos estos procesos humanos, ¿ok? Ahora vamos a ver algunas características importantes dentro de lo que es la sociología. Principalmente, bueno, se ocupa del estudio de las partes dinámicas de las sociedades humanas. Y tal y como ahí tenemos la imagen de todas las sociedades que están dentro de lo que es nuestro planeta Tierra, ¿ok? Es una ciencia social y que va a aplicar el método científico en las áreas sociales, humanas y obviamente también del saber. Ahora vamos a ver que en esta parte es una disciplina moderna, ¿ok? Cuyos razonamientos anteceden a, obviamente, la fundación de un campo de estudio formal. También debemos de ver que dentro de lo que es esta parte de la sociología va a tener un objeto de estudio. Su objeto de estudio es que abarca a todo lo que tiene que ver con el estudio de la sociedad humana, ¿ok? Y que va a determinar, obviamente, las causas y los significados de algunas conductas colectivas. Muy bien, ahora vamos a ir también trabajando sobre esta historia de la sociología. ¿Cuándo surge? Al hablar de sociología, nosotros nos tenemos que ir a la antigüedad de la clásica europea. Obviamente aquí nosotros vamos a encontrar algunas evidencias de un pensamiento sociólogo, ¿ok? Aquí vamos a ver que, por ejemplo, hay algunas encuestas de los principales instrumentos del estudio sociológico que nacieron alrededor del año 1086, ¿ok? En los registros, obviamente, del reinado de Guillermo en Inglaterra. Entonces, vamos a ver que desde este pensamiento, aquí es cuando, obviamente, empieza esta revolución y el surgimiento, obviamente, del movimiento de la ilustración, ayuda a que, obviamente, la sociología nazca, ¿ok? Y que, obviamente, su disciplina raíz es a través del pensamiento positivista y estamos hablando del siglo XIX. Ahora, ¿cuál es la importancia de la sociología? Pues recuerden que obviamente es una herramienta útil e importante para el diagnóstico de las sociedades, ¿ok? Recuerden que este es su primer objetivo en la que se basa la sociología. Muy bien, entonces vamos a continuar con este tema. Muy bien, entonces ya es momento ahora de saber las ramas de la sociología, ¿ok? Recuerden que la sociología va a poseer un numeroso conjunto de ramas. Estas ramas se van a dar en sociología económica, sociología del arte, sociología política,
y sociología de género. Vamos a empezar con la primera, que es la sociología económica. En esta parte obviamente se encarga de estudiar todo lo que tiene que ver con fenómenos económicos como la producción, el consumo, el intercambio dentro de lo que es la economía de una sociedad. La sociología del arte obviamente es el estudio del arte desde una perspectiva sociológica en la cual se va a traducir en una comprensión como un fruto de sociedad humana y que va a estudiar todo lo que tiene que ver con procesos sociales que de alguna manera están ligadas con las obras de arte, ¿ok? En la sociología política, como se puede aquí hablar también, pues está ligadamente con lo que es el poder político, con todo lo que tiene que ver con movimientos de masas, la ciudadanía, obviamente desde una mirada sociológica y que obviamente va a tener también diferentes áreas. Y la sociología de género está hablando de las sociedades humanas, haciendo hincapié a los roles de género y el modo en que las personas piensan, imaginan y cómo son las condiciones de tanto el hombre como la mujer y para poder comprender más a lo que es el sexo biológico y el género, ¿ok? Ahora, vamos a hacer, ya que tenemos esta parte de lo que es la sociología, de lo que son esta parte, vamos a hacer un mapa juntos nuevamente. Ahora, antes de seguir con este mapa, el objetivo principal de lo que es la sociología es comprender, explicar, diagnosticar el entorno de la vida social en todas sus manifestaciones, ¿ok? Utilizando obviamente una combinación de datos que va a permitir elaborar los diagnósticos para tomar decisiones, ¿ok? Entonces, saquen nuevamente su libreta en caso de que no la tengan a la mano para empezar a hacer nuestro mapa. Mejor dicho, no va a ser un mapa, va a ser un cuadro comparativo de ciencias sociales y ciencias naturales. Muy bien, tal y como ya les aparece en su pantalla, estamos viendo ya este cuadro comparativo y vamos a empezar con las ciencias naturales, ¿ok? Yo les pregunto, ¿qué podemos colocar en ciencias naturales? Ya sabemos lo que es ciencia, ya lo sabemos en general. Ahora nos vamos con las ciencias naturales. ¿De qué se encarga? Exactamente, el estudio de la naturaleza. ¿Qué más podríamos decir de lo que son ciencias naturales? Analicen de todo lo que hemos estado viendo. ¿Qué más? Muy bien, sí, también es válido. Espero que vayan contestando. Comprender, sí, comprender que, obviamente, las leyes de la naturaleza. ¿Ok? Estudio de la naturaleza, comprender las leyes de la naturaleza. ¿Qué más se encargan las ciencias naturales? El interés, muy bien. Claro que este interés va a ser ligado a lo que es la naturaleza. Interés en el mundo, ¿vale? Porque recuerden que va a estudiar todo lo que tiene que ver con fenómenos, con todo lo que pueda estar pasando en nuestro planeta Tierra. Muy bien. Aquí lo voy a mover, váyanlo ustedes copiando, tal y como lo vamos haciendo. Váyanlo copiando. Bueno, si escuchan un ruido, bueno, es que aquí donde yo vivo está lloviendo. Entonces, bueno, vuelvo a repetir que son ruidos que no podemos controlar. Muy bien, ahora ejemplos.
¿Qué ejemplos podemos colocar en ciencias naturales? Muy bien, la astronomía. Claro, la química. Yo sé que pensaron en la química. Sí, también, obviamente, la física, la biología. Estos son algunos ejemplos de lo que son las ciencias naturales, ¿ok? Ahora sí, nos vamos con lo que son las ciencias sociales. Aquí estoy modificando un poco para que salga perfecto. Muy bien, y ahora nos vamos con las ciencias sociales. ¿Qué podríamos decir en ciencias sociales? Analicen, vean sus apuntes. Muy bien, se encargan de estudiar todo lo que tiene que ver con la interacción social. ¿Qué más podríamos decir de lo que son las ciencias sociales? Claro, también van a estudiar comportamiento del ser humano, ¿ok? De cómo nosotros nos comportamos frente a una sociedad, ¿ok? Cómo nosotros nos vamos relacionando con otros individuos y con otros grupos, ¿ok? Esto es también muy importante y que recuerden que obviamente aquí su objeto de estudio en las ciencias sociales es obviamente que van a estudiar, van a ocupar también lo que son los métodos. Muy bien. ¿Qué más podríamos decir sobre lo que son las ciencias sociales? Que bueno, se van a encargar de estudiar lo social y cultural. ¿De qué? Obviamente de una sociedad. Y bueno, vamos a colocar algunos ejemplos de lo que son estas ciencias sociales. Tenemos, como ustedes saben, la antropología, claro que ustedes yo sé que lo están pensando. ¿Qué otra sería? La economía. Ok, vamos a ir editando el cuadro. ¿Cuál otra sería? Claro, las ciencias políticas. Y bueno, estos son algunos ejemplos de lo que son las ciencias sociales. Muy bien, entonces espero que en este tema no les haya quedado ninguna duda. Voy a poner en grande el cuadro para que ustedes tengan la oportunidad de copiarlo. Ahí lo tenemos en grande. Recuerden de tenerlo en la libreta donde ustedes llevan sus apuntes de cada clase, que son importantes. Muy bien. Ahora, ya que ustedes tienen ese cuadro que fuimos haciendo juntos, a esto se le llama cuadro comparativo, que estamos de alguna manera diferenciando dos temas diferentes. Ahora nos vamos con el siguiente tema, ¿ok? Recuerden que ahorita estuvimos trabajando simplemente con lo que era esta disciplina que es la sociología. Vamos a hacer un mapa que tiene que ver con la sociología. Yo les voy a dar el formato y ustedes ahora en clase lo van a terminar. Muy bien, pues aquí tenemos el mapa que les comentaba. En esta ocasión ustedes tendrán que irlo contestando, ¿ok? ¿Qué necesito saber en este mapa? ¿Qué es la sociología?
ya sabemos de qué se encarga, cuál es parte de lo que son sus principales características, que también te lo está pidiendo lo que es el mapa. Después, su objeto de estudio, la importancia de esta sociología y las ramas, ¿ok? Bueno, ¿qué es? Ya sabemos que se encarga de estudiar a las sociedades, ¿ok? De sus fenómenos, algunas características de ella. Bueno, sabemos que amplía lo que es el método científico, aplica, mejor dicho, aplica este método. Es una disciplina moderna, su objeto de estudio sabemos que se basa en lo que es la sociedad humana. Importancia de la sociología, bueno, ustedes saben que dentro de lo que es nuestra sociedad es una herramienta útil para diagnosticar, obviamente, algunos fenómenos y sucesos dentro de lo que son las sociedades. Las ramas, bueno, veíamos el arte, la política, el género, también obviamente la parte de la económica. Entonces, ya les di algunas ideas, ustedes ahora hay que complementarlo. Les doy unos minutos para que puedan realizar su mapa. Muy bien, pues espero que ya hayan terminado lo que es este mapa que tenían que hacer ustedes sobre lo que era la sociología. Bueno, vamos con el siguiente tema. Les dije que íbamos a hablar sobre el origen y el desarrollo del hombre y la sociedad. El primer tema que nosotros tenemos que ver, o mejor dicho, el subtema que va de este tema en general, es hablar sobre la comunidad primitiva. ¿Qué era la comunidad primitiva? Características importantes, obviamente, de esta comunidad y hablar también sobre la importancia de esta comunidad primitiva. Principalmente cuando hablamos nosotros de comunidad primitiva del ser humano, nos referimos obviamente al estadio más antiguo de la organización socioeconómica más antigua que se tiene registro en nuestra historia. Recuerden que fue el primer modo de organización de los grupos humanos primitivos en esta parte de comunidad primitiva, ¿ok? Cuando se da el inicio de la civilización humana, se empiezan a formar las sociedades, ¿ok? Obviamente recuerden que nuestra historia está modificada por etapas, ¿ok? Por periodos. Entonces, en el primer periodo que nosotros tenemos en este término del comunismo primitivo, tenemos que hablar sobre estas características de los seres humanos, ¿ok? Cómo eran las comunidades, ¿ok? Qué actividades ellos hacían, cómo eran los individuos también. Entonces, principalmente tenemos que hablar que la primera comunidad primitiva se da en una sociedad nómada. ¿Qué quiere decir esto?
que obviamente ellos están de un lugar a otro solamente satisfaciendo sus necesidades básicas, ¿ok? Que son la comida, el alimento y obviamente el clima. ¿Qué hacen ellos? Obviamente viven de la caza, de la pesca y de la recolección. No tenían conocimiento sobre lo que era la agricultura. Ahora, esta sociedad nómada que se encarga de cazar, bueno, con las pieles de los animales, ellos empiezan a cubrir de lo que eran las temperaturas bajas, de lo que es el clima. Ahora, es una ausencia total de una propiedad privada. No es que ellos ya tuvieran un hogar, que tuvieran cosas materiales. Simplemente recuerden que no había ningún sistema de clases sociales. Ahora, tampoco hay un intercambio económico. En la comunidad primitiva hay una ausencia de lo que es el intercambio económico, ¿ok? No hay comercio, no hay trueque. División del trabajo. Recuerden que obviamente conforme a la edad y sexo, pero siempre a la capacidad física del individuo, era cómo se repartían diversas tareas, ¿ok? Obviamente aquí los hombres pues eran los que salían a cazar, ¿ok? En esto de la división del trabajo. Ahora nos vamos con herramientas del trabajo. Bueno, recuerden que estamos hablando de la primera era de la historia, de la prehistoria, y estamos con la edad de piedra. Obviamente aquí las herramientas del trabajo eran hechas a través de lo que era hueso, de lo que era la madera y lo que era la piedra, ¿ok? Muy bien. Después vamos a ver que dentro de lo que es esta comunidad primitiva es una ausencia de matrimonio, no había una relación íntima, ¿ok? Era más bien esta parte de la naturaleza. No había una prohibición. Ahora vamos a ver que también, pues, las bajas tasas de supervivencia individual. Aquí las personas dentro de esta comunidad primitiva, pues, vivían menos que a comparación de otras civilizaciones, ¿ok? Estamos hablando de los primeros pobladores de nuestro planeta Tierra, ¿ok? Como ustedes saben, esta comunidad primitiva se da especialmente en lo que es África. América fue el último continente en el cual se pobló, ¿ok? Ustedes conocen la historia de cuando obviamente los pobladores, las personas que estaban ya en el continente asiático, porque primero fue África, después se pasaron al continente asiático, cuando estaban en el continente asiático, por las bajas temperaturas, ellos tuvieron la necesidad de mudarse. Entonces, ellos pasa que las bajas temperaturas congelan un estrecho que tiene lo que es Asia con América. Entonces, este estrecho que se conoce como el estrecho de Bering, primero pasan los animales y posteriormente aquí la gente, los seres humanos, pues empiezan a seguir a los animales y es cuando llegan aquí a América, ¿ok? Entonces, América fue el último continente en que se da esta parte de lo que es lo primitivo, en lo que son los primeros seres humanos, ¿ok? Muy bien, vamos a ir cambiando de diapositiva. Ok, y bueno, aquí tenemos que se llama comunidad primitiva a todos esos modelos de sociedad que se originaron en tiempos de prehistoria, ¿ok? Recuerden que ahorita vamos a ir viendo cómo está desarrollada la prehistoria. Bueno, entonces, al saber que esta comunidad primitiva son estos modelos de sociedad que se originan en tiempos de prehistoria, deben de saber ustedes que obviamente su nivel, su bajo nivel, de fuerza en la producción. Ellos no conocían nada que tuviera que ver con la domesticación y obviamente con la agricultura, ¿ok? Ellos empleaban esta fuerza en la caza, en la pesca y en la recolección de lo que era frutos y semillas, ¿ok? Su división del trabajo en esta comunidad, recuerden que el hombre más fuerte, el más robusto, bueno, pues se dedicaba a la caza, ¿ok? Los que a lo mejor no tenían esta cualidad de estabilidad de la fuerza buscaban lo que eran los alimentos y también pues las pieles para cubrirse de las temperaturas bajas, ¿ok? Ahora vamos a ver que ellos se alimentaban de todo lo que la naturaleza les podía proporcionar. Una vez que en ese lugar que estuvieran se terminaba todo tipo de alimentos, ellos tenían la necesidad de emigrarse a otro lugar para seguir, obviamente, satisfaciendo sus necesidades básicas, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿qué más podemos saber de lo que es esta comunidad primitiva?
es que las mujeres, aquí las mujeres, se dedicaban a la maternidad, ¿ok? Las mujeres a la maternidad y a recoger los frutos comestibles, ¿ok? Esto es muy importante. Ahora, recuerden que aquí el hombre todavía no conocía esta parte de lo que era la agricultura. Ellos tenían que salir siempre a buscar su alimento. Al hablar de comunidad primitiva, que es prehistoria, no existían clases sociales, no había una propiedad privada, no habían los medios de producción y por lo tanto no había una explotación del hombre por el hombre, ¿ok? Entonces, bueno, eso también es muy importante. Ahora, las herramientas de trabajo, ahorita vamos a ver un video y van a mostrar estas herramientas de trabajo de las cuales estaban hechas de rocas, de palos, de huesos de animales y que obviamente ocupaban para la casa, para cortar las pieles, ¿ok? Ahora, su religión era una religión primitiva, no había creencias, no había una práctica religiosa, estaban ausentes, estaba aislada lo que era una cultura en la comunidad primitiva, ¿ok? Muy bien. Ahora, dentro de esta comunidad primitiva, nosotros debemos de saber que obviamente la vida de ellos solamente se basaba en algunos rituales que podían haber tenido, ¿ok? Solamente rituales y es cuando ellos empiezan a plasmar lo que es por primera vez el arte. Era algo que nosotros veíamos la clase pasada, que el arte existió desde que obviamente sale la pintura rupestre, ¿ok? Entonces se da en esta parte de lo que es la comunidad primitiva, donde las personas empiezan a plasmar sus experiencias en lo que eran las cuevas, que se ayudaban de muchísimos materiales naturales para poder ir plasmando. ¿Qué plasmaban ellos? Bueno, recuerden que eran las vivencias, era lo que ellos vivían día con día, que era su casa, ¿ok? Animales que ellos cazaban, ¿ok? Muy bien, entonces ahora vamos a hablar un poco de la prehistoria. Al hablar de comunidad, bien, yo les decía, es importante hablar sobre lo que es la prehistoria y ahorita nos vamos a hablar un poco de la educación. Muy bien, dentro de lo que es la prehistoria, recuerden que estamos hablando del periodo del tiempo en donde empezaron a surgir los primeros homínidos en lo que es la Tierra, ¿ok? Es decir, las especies humanas que poco a poco fueron evolucionando. Ahora, en este concepto de lo que es la prehistoria, ustedes deben de saber que el ser humano no apareció al mismo tiempo en todos los lugares. Esto fue de que poco a poco el ser humano fue de alguna manera migrando a otros lugares. Como bien yo te explicaba, que ellos aparecen aquí en África y van obviamente movilizándose en Asia y el último continente en llegar, bueno, fue América, ¿ok? Ahora, dentro de esta parte de hablar de la prehistoria, vamos a ver cuáles son sus periodos y cuáles son sus etapas. Ahorita también vamos a hacer un diagrama para que ustedes identifiquen estas edades, ¿ok? La primera edad de la prehistoria es la edad de piedra. En la edad de piedra, recuerden que es cuando el ser humano maneja, obviamente, la mayoría de las herramientas hechas de piedra, de madera y de materiales simples. Ahora, esta etapa a su vez se va a comprender en tres periodos, que es el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. ¿Qué quiere decir cada uno de ellos? El paleolítico es el periodo más largo de la edad de piedra que indica la creación de las primeras herramientas de piedras creadas por los primeros homínidos, ¿ok? Ahora, dentro de esto, vámonos con el mesolítico. Es donde se corresponde con el fin de la edad de hielo, es decir, en ella se presenció el calentamiento de la tierra, ¿ok? La humanidad aquí seguía siendo esencialmente un nómada. Y dentro de, obviamente, este periodo, pues empiezan a dar los primeros asentamientos, ¿ok? Cuando las personas, cuando los humanos dejan de ser nómadas. Ahora, el neolítico nos habla, obviamente, durante el periodo en donde se produce una revolución tecnológica, es cuando se descubre la agricultura, la ganadería, el cultivo y se empiezan a surgir las primeras comunidades, ¿ok? Muy bien, después nos vamos con la siguiente edad, ya vimos la edad de piedra, vámonos con la edad de los metales. La edad de los metales, tal y como su nombre lo indica, se trata del periodo en el que el ser humano conquistó el saber y el manejo de diferentes tipos de metales. Y esta edad de los metales
cristales también se va a dividir en periodos como la edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro. La primera, que es la edad de cobre, ustedes saben que es el primer metal en ser empleado y descubierto por la humanidad, y que obviamente lo empiezan de alguna manera a fundir y se da el nacimiento de las herramientas de cobre. Ahora, la edad de bronce es cuando aquí el ser humano ya tiene el conocimiento del cobre que permite hacer una mezcla con otros elementos, y obviamente aquí ya hace la fabricación de armas, de escudos. Esto es muy importante porque también en esta edad de bronce se da el descubrimiento de lo que es el vidrio y de la cerámica, ¿ok? Muy bien. Ahora, la edad de hierro ya estamos hablando que aquí ya las primeras civilizaciones antiguas ya empiezan obviamente a trabajar lo que es el hierro, a dominar este metal, donde obviamente exigió nuevas técnicas y nuevos métodos de manejo, ¿ok? Aquí ya vamos a ver que salen lo que son diferentes objetos que están hechos a través de lo que es el hierro, ¿ok? Y bueno, esto es las etapas de lo que es la prehistoria, y obviamente van de la mano con la comunidad primitiva. Ahora, en la comunidad primitiva, ellos no estaban preocupados por una educación, ¿ok? No se encontraban con una educación, sino simplemente era garantizar su supervivencia, ¿ok? Aquí en este momento, recuerden que ellos solamente sabían protegerse de algunos peligros, sabían evadir algunos peligros, ¿ok? Entonces aquí la educación podríamos decir que era esta parte de la espontaneidad o de la imitación, ¿ok? Donde los individuos más jóvenes repetían lo que hacían los adultos, ¿ok? Obviamente veían que el hombre más fuerte empezaba a lo mejor a cazar, obviamente los jóvenes imitaban esto, ¿ok? Y esto era su educación que ellos tenían. Ahora, su comunicación de la comunidad primitiva, recuerden que era a través, obviamente, de lo que eran algunas señas, ¿ok? En esta parte, lo que es su comunicación era a través de unas señas, y poco a poco se fue dando una comunicación oral dentro de lo que es la comunidad primitiva. Y bueno, vamos a ver estos dos primeros videos que nosotros tenemos antes de terminar nuestra clase. Fue la comunidad primitiva. Esta inicia con la existencia del hombre que se enfrenta a la naturaleza. La comunidad primitiva se divide en 3 periodos: el salvajismo, la barbarie y la civilización. En esta primera etapa del salvajismo, el hombre se encuentra indefenso ante las fuerzas naturales y se alimenta de todo lo que la naturaleza le proporciona. Las necesidades económicas eran la recolección, la cacería y la pesca. También aparece la necesidad de una organización, pues solo de esta manera se podría transmitir las técnicas para la elaboración de armas e instrumentos. La segunda etapa es la barbarie. En esta, el hombre desarrolló un mayor dominio sobre la tierra y estableció la diversidad de actividades económicas, entre ellas la agricultura y la domesticación de animales. La última etapa da lugar a la civilización, en la cual hay 3 tipos de organizaciones, las cuales conducen una sociedad hacia la mejor producción e independencia económica. El primer tipo es la organización de producción. Su base es la propiedad común, tanto sobre los instrumentos de trabajo como los medios de producción. El segundo tipo es la organización social, la cual sufrió una serie de cambios, los cuales se daban de acuerdo a las condiciones económicas. En un principio, las comunidades eran manejadas o controladas por los gens matriarcales, al frente de los cuales estaba la mujer. Esa forma de organización se conoce como matriarcado. Y la tercera es la organización social de trabajo. Las actividades detonantes en la división de trabajo eran la agricultura y la ganadería. En esta etapa, la producción de excedentes hizo posible que surgiera el intercambio entre las diversas comunidades. Este hecho se denominó trueque.
etapas en las que se divide la prehistoria, sus fechas y sus características. Se habla de prehistoria para referirse al periodo de tiempo de la humanidad que va desde la aparición del ser humano, hace 2,5 millones de años, hasta la invención de la escritura y la aparición de las primeras ciudades complejas, alrededor del año 3600 a.C. La escritura actúa como una marca importante porque a partir de su desarrollo tenemos documentos y registros que han servido para elaborar la historia de la humanidad. Posterior a esta fecha, algunos estudiosos incorporan 2 etapas de desarrollo más, la Edad de Bronce y la Edad de Hierro. Estas líneas temporales propuestas por paleoantropólogos, arqueólogos e historiadores no son iguales para todo el mundo, porque las distintas culturas y civilizaciones humanas se desarrollan con tiempos distintos en África, Asia, Europa y América. Por ejemplo, la Edad de Piedra es más antigua en África que en el resto del mundo, porque los humanos surgimos de África, y es más reciente en América, porque fue el último continente colonizado por los seres humanos. Pero a grandes rasgos, la prehistoria se divide en las siguientes etapas. La Edad de Piedra, dividida a su vez en Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. La Edad de los Metales, dividida en Edad de Cobre, Edad de Bronce y Edad de Hierro. Edad de Lo primero que debes hacer es lavar tus manos. Sacas tu tampón del empaque. Con mucho cuidado, jalas el aplicador hasta escuchar un clic. Es bueno dar el 100, pero es mucho mejor dar el 200%. de 2,5 millones de años a hace 200.000 años. Aunque los registros de primates pueden remontarse a hace más de 4 millones de años, los homínidos, la subtribu de primates bípedos a la que pertenecemos, comenzaron una lenta expansión desde el África subsahariana, alcanzando Europa y Asia hace más de 1 millón de años. Grandes invenciones. A este periodo pertenecen cosas tan fundamentales como la invención o domesticación del fuego, 1 millón de años. Las primeras herramientas, bifaces, piedras de sílex talladas de forma triangular para cortar y raspar, hace 1.500.000 años. Y el desarrollo del lenguaje, hace 600.000 años. Además del bifaz, los humanos desarrollaron otras herramientas sencillas usando madera, huesos y piedras, como el hendidor, la readera, los destinculados, lanzas, etc. La familia humana. En esta primera etapa coexisten varias especies humanas, como el Homo ergaster, el Homo antecessor o el Homo erectus, y especies más recientes como los neandertales, los denisovanos, el hombre de flores y otros. Estos nombres son adjudicados por los paleoantropólogos y arqueólogos y generalmente remiten al primer sitio donde fueron encontrados sus restos o donde vivieron exclusivamente, como el caso del hombre de flores. Los primeros Homo sapiens, nuestra especie, aparecieron hace unos 300.000 años en África y convivieron y hasta cierto punto se mezclaron con otras especies, como los denisovanos y los neandertales. Costumbres y hábitos alimenticios. Sabemos muy poco de los hábitos y costumbres de los seres humanos de entonces, aunque gracias a las excavaciones se cree que eran cazadores y recolectores, que podían ser carroñeros, comerse los restos de animales abandonados por otros depredadores y eventualmente practicar el canibalismo. Mesolítico o Edad de Piedra intermedia, de 200.000 años a hace 30.000 años. En este lapso comienza la expansión de los Homo sapiens, que además de extenderse por África, migran hace unos 70.000 años a Asia y Europa, donde ya se encuentran otros grupos humanos, como los neandertales, que desaparecieron hace 30.000 años. Los humanos finalmente alcanzan Oceanía hace 45.000 años y solo quedan por colonizar América y Antártida, donde solo llegamos en tiempos muy recientes.
En esta etapa comienzan a aparecer más rastros de la cultura humana. Hay evidencias de prendas de vestir, 170.000 años, de elaboración de ornamentos con huesos y dientes de animales, 130.000 años. Entierros, hace 100.000 años, que podrían ser indicativos de ritos funerarios. La erupción del Toba. Hace 75.000 años se produjo la erupción de un supervolcán ubicado en el lago Toba, en Indonesia, que generó un efecto de invierno global por casi una década y que habría reducido drásticamente la población humana hasta llevarla al borde de la extinción. Sin embargo, los Homo sapiens continuaron expandiéndose. Nacimiento del arte. De hace 76.000 años son las primeras manifestaciones de arte en Sudáfrica, en la cueva de Blombos, líneas y figuras abstractas. La pintura figurativa más antigua que se conoce es de hace 45.000 años, un cerdo dibujado en una cueva de Indonesia, aunque las manifestaciones más conocidas de pintura rupestre son de hace 35.000 años y se encuentran en Europa, como las cuevas de Chauvet y las Caux en Francia y Altamira, España. Por otro lado, se han encontrado estructuras circulares hechas de estalagmitas y estalactitas en la cueva de Brunique, en Francia, que por antigüedad, 47.000 años, se atribuyen a los neandertales. Herramientas y tecnologías de pesca. Entre los 70.000 y los 30.000 años aparecen el arco y la flecha, agujas de coser y flautas de huesos. En esta etapa se desarrollan tecnologías avanzadas de pesca que propician la captura de atún y otros peces de aguas profundas, y navegación, que permiten la llegada a Oceanía. Otros aspectos. En esta etapa se inicia nuestra estrecha relación con los perros. Todavía se discute quién domesticó a quién. Los humanos siguen siendo cazadores y recolectores, aunque con técnicas más avanzadas, y hace unos 30.000 años, con la extinción de los neandertales, quedamos como única especie homínida en el planeta, es decir, subtribu humana. Neolítico o Edad de Piedra tardía, de 30.000 años a 9.500 a.C. En esta etapa, los humanos llegan a América y van colonizando las islas del Pacífico. La revolución tecnológica se incrementa, surgiendo los primeros asentamientos permanentes, gracias a la domesticación de plantas y animales. Inicios de la agricultura y la ganadería. Primeros asentamientos y construcciones. El asentamiento más antiguo, con chozas hechas con rocas y huesos de mamut, tiene 25.000 años de antigüedad y se encontró en Moravia, República Checa. Hay señales de asentamientos posteriores como Jericó, entre 12.000 y 10.000 a.C. En el límite entre el Neolítico y la Edad de Cobre se encuentra la construcción del centro ceremonial de Göbekli Tepe, Turquía, realizado por cazadores-recolectores que comenzaban a pastorear animales y a cultivar. La Revolución Neolítica. Se denomina Revolución Neolítica al salto dado por la humanidad de una vida nómada de cazadores y recolectores a la vida sedentaria, gracias al pastoreo y al desarrollo de la agricultura, es decir, a la domesticación de animales y plantas. Los tres primeros animales de cría en ser domesticados fueron el cerdo, hace 15.000 años o 13.000 a.C., las ovejas, 11.000 a.C., y las cabras, 10.000 a.C. La agricultura habría surgido en diferentes partes del mundo, pero la fecha más antigua de domesticación de plantas ronda cerca de 10.000, en territorios que hoy en día pertenecen a Irak y donde también aparecieron las primeras ciudades. Las plantas domesticadas fueron cereales, trigo, cebada y centeno. Edad de los metales. Edad de cobre, de 9.500 a.C. a 3.600 a.C. La Edad de Cobre es la primera etapa de la Edad de los Metales y la última de la prehistoria, caracterizada por el desarrollo de la metalurgia y de la alfarería, y de asentamientos humanos cada vez más grandes y estructurados, como Jericó, 9.000 a.C., la ciudad con actividad continua más antigua del mundo. La explotación del cobre. Se han conseguido piezas de cobre moldeadas a golpes con herramientas neolíticas en los Montes Sagros, Irak, que datan del 9.000 a.C., y de funciones en Anatolia, Turquía,
y Kurdistán a partir del 6000 a.C. Desde allí, la tecnología metalúrgica se extendió a asentamientos en Líbano, Siria, Palestina y Egipto. Otros aspectos de la Edad de Cobre. Además de la metalurgia, durante esta etapa comienzan a consolidarse asentamientos humanos en distintos lugares de Asia y norte de África. La agricultura continúa expandiéndose con la domesticación de la vaca, del trigo y de la cebada. En el 5000 a.C. se inventa la rueda y el caballo es domesticado entre el 4000 y el 3500 en Asia Central. Los excedentes de alimentos favorecieron la especialización, es decir, la aparición de artesanos, comerciantes, orfebres, médicos, magos, sacerdotes, guerreros, etc. Comienzan a difundirse varias formas de protoescritura que sirven para pasar información comercial y a crearse organizaciones sociales que terminarán por conformar ciudades-estados a partir del 3600 con el surgimiento de la cultura sumeria. Edad de Bronce, 3600 a.C. a 1200 a.C. Los humanos descubren las aleaciones de cobre con estaño creando el bronce, con el que la tecnología en diversas culturas avanza notablemente. Sin embargo, durante este periodo, muchas civilizaciones como la del Valle del Indio continúan trabajando el cobre. Cuando sumerges una galleta Oreo en un delicioso vaso. Bueno, en la siguiente clase vamos a terminar de ver este video, ya estaba en la última parte, es un video largo porque obviamente nuestra prehistoria tiene varias edades de las cuales les fui explicando, ¿ok? Entonces vamos a continuar, ya vamos a terminar nuestra clase. Estos son los materiales que obviamente, ya para finalizar la comunidad primitiva, recuerden que obviamente era una sociedad nómada, no había propiedad privada, estaba en ausencia lo que era el intercambio económico, la división del trabajo era de acuerdo a la edad y la capacidad física de la persona, sus herramientas de trabajo pues estaban dentro de lo que eran de hueso, de madera, de piedra, y bueno, recuerden que en esta parte estaba la ausencia de lo que era el matrimonio. Muy bien, ahora como les había dicho, el último término que vamos a ver el día de hoy es acerca de lo que es la civilización, ¿ok? Recuerden que la civilización es un concepto que se va a estar ocupando dentro de todo lo que tiene que ver para las sociedades, ¿ok? Es un término que se usa para cualquier tipo de sociedad que obviamente ha desarrollado un sistema de escritura, de gobierno, de producción, de alimentos, de división del trabajo, de la urbanización, ¿ok? Entonces, el término de civilización, bueno, es este término que se le da a las sociedades, obviamente, que han tenido estos avances, ¿ok? Ahora, dentro de las civilizaciones, ustedes también deben de saber que es el conjunto también de lo que son las costumbres, las ideas, las creencias, la cultura, los conocimientos científicos, técnicos que van a caracterizar a un grupo de personas. Ahora, civilización, ¿de dónde viene? Bueno, estamos hablando que viene del latín, ¿ok? La primera parte que dice civis nos está diciendo del ciudadano y de las civitas, que es ciudad, ¿ok? Entonces, de alguna manera es un término que se usa para determinar a las sociedades que se han desarrollado en estos elementos que les fui diciendo, ¿ok? Ahora vamos a ver que las primeras civilizaciones que surgieron en esta parte de lo que es nuestro planeta, estamos hablando desde lo que es la civilización del Valle del Indo hasta obviamente la parte de Mesopotamia. Pero bueno, después vamos a conocer algunas civilizaciones. Ahorita lo importante es conocer su término. Bueno, y recuerden que las civilizaciones se desarrollaron a partir de los cazadores recolectores que se empiezan a establecer en sus comunidades y que obviamente después de permanecer empiezan a sentar en un estilo de vida, ¿ok? Y empiezan obviamente a producir sus alimentos, empiezan a tener una abundancia en lo que es el alimento, en trabajar la tierra, empiezan obviamente a vender sus productos. Desde aquí, desde este momento es cuando se da el concepto de
civilización, ¿ok? Entonces vamos a hablar que para que una sociedad se considere una civilización, tiene que tener desarrollado su sistema de escritura, un gobierno, en esta parte del sistema alimentario, la división del trabajo y obviamente su urbanización. Ahora vamos a ver más características de lo que es la civilización. Les pido que también vayan de alguna manera anotando, por favor, el concepto de lo que es la civilización. Muy bien. Ahora, elementos que nosotros vamos a encontrar en una civilización, ya que es un conjunto social en el cual va a tener en común numerosos elementos que va de alguna manera a señalar a ese grupo de personas. Ustedes deben de saber que estos elementos son el territorio, ¿ok? Una civilización siempre va a estar dentro de lo que es un territorio determinado, que no va a ser inmóvil, o sea, que siempre va a estar esa sociedad, esa civilización en ese contexto, en ese lugar. Ahora, la cultura. Recuerden que una civilización son las personas que van a componer una determinada elementos culturales. Esto es muy importante, como sus creencias, sus normas, sus valores, su lenguaje. Ahora, la sociedad es el conjunto de personas que van a componer a la civilización. Su política, recuerden que es la organización del poder del gobierno que está bajo esta civilización, ¿ok? Y obviamente su economía es donde producen y administran todos los recursos para satisfacer las necesidades determinadas dentro de esa civilización, y es donde nosotros vamos a ver el comercio internacional, el mercado. Y bueno, otras características de una civilización, recuerden que son globales. ¿Qué quiere decir la palabra global? Que obviamente la civilización es el plano superior de todas las unidades que la forman. Son mortales, aunque su duración sea muy extensa, incluso de miles de años, pueden llegar a terminar a colapsar, ¿ok? Esto es muy importante. Su organización política es cambiante. Recuerden que aquí la forma va a ir siempre evolucionando, tanto de cómo gobernar y también de adaptar responsabilidades. Esto es muy importante. Y bueno, vamos a ver algunas civilizaciones antiguas. Principalmente tenemos la de Mesopotamia, la de Egipto, la de antigua Grecia, la antigua Roma. En Mesopotamia, bueno, recuerden que es la más antigua del mundo, que estuvo dividida en 5 etapas, ¿ok? Una de ellas, recuerden que obviamente se desarrolló en lo que hoy en día es Irak, y obviamente fueron desarrollando diversos avances y descubrimientos que todavía en nuestro presente nosotros los ocupamos. Un ejemplo claro es la invención de la escritura y obviamente los avances medicinales. En Egipto, bueno, recuerden que también fue una civilización que se desarrolló a lo largo de todo lo que es el río Nilo, lo que hoy pertenece al país de Egipto, y que obviamente también tuvieron muchísimas aportaciones y también un desarrollo en su escritura, en sus avances matemáticos, y que también nosotros hoy en día tenemos algunos inventos de la civilización de Egipto, ¿vale? La antigua Grecia. Recuerden que aquí la civilización griega se desarrolló en las orillas de numerosos territorios del Mediterráneo. Obviamente en lo que nosotros llamamos Grecia. También obviamente tuvieron grandes avances, en especial en lo que fue la arquitectura y en las formas de su gobierno. Después tenemos la antigua Roma, que obviamente se fundó en las orillas del mar Tirreno, y que obviamente con el tiempo se convirtió en uno de los imperios más importantes y poderosos del mundo. Ellos tuvieron un gran avance en su forma de gobierno y de cómo fueron cambiando sus diferentes etapas. Y recuerden que también hoy en día se conservan diversas aportaciones de lo que fue la antigua Roma, ¿ok? Estas son algunas civilizaciones antiguas que nosotros obviamente tenemos. Muy bien, y bueno, hasta aquí vamos a terminar el día de hoy. Nosotros nos quedamos el día de hoy con lo que son las civilizaciones. Ya sabemos el concepto, características, elementos y obviamente algunas civilizaciones antiguas. Bueno, yo les doy las gracias por su atención del día de hoy de esta clase. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Que tengan una excelente tarde, cuídense mucho y estén al pendiente de sus actividades para que las puedan realizar con apoyo, obviamente, de las clases que vamos dando. Cuídense mucho, bye.